Cuando dos camioneros borrachos decidieron burlarse de un inválido indefenso, un veterano de guerra, en una aldea remota cerca de Perm, no podían imaginar en lo que eso terminaría. Un silbido suave que salió de los labios del hombre golpeado les pareció un signo de locura. Pero un momento después, una enorme sombra emergió de la oscuridad, y lo que sucedió a continuación dejó a todos en estado de shock. Regresó de la guerra en Chechenia siendo una persona completamente diferente. Su antigua postura recta fue reemplazada por una grave discapacidad. Una herida de metralla en la espalda convirtió a un combatiente fuerte en un hombre cuya vida se dividía ahora entre dosis de analgésicos. Su vieja silla de ruedas se volvió su compañera constante, y una casita solitaria junto a la carretera su único refugio. Esa casa le fue entregada casi gratis. Las autoridades locales quisieron ayudar al veterano de Afganistán. Además, el estado ruinoso del edificio hacía que nadie más quisiera comprarlo. Pero Andrei estaba agradecido. Lejos de las miradas llenas de lástima y los silencios incómodos, podía empezar una nueva vida. Siempre había tenido manos de oro. Desde niño sabía reparar cosas ayudando a su padre en el taller. Ahora esas habilidades eran su salvación. Poco a poco, los lugareños y camioneros comenzaron a saber del maestro discapacitado. Le llevaban de todo, desde viejos radios hasta electrónica de automóvil. Andrei nunca rechazaba un trabajo y cobraba muy poco. Encontraba consuelo en poder ser útil a los demás, a pesar de su situación. Su vida transcurría tranquila y solitaria, hasta que el destino le hizo un regalo inesperado. De regreso de una de sus habituales visitas a la tienda del pueblo, notó algo al costado del camino, parecido a un animal atropellado. Al acercarse, vio que era un pequeño lince. Sin dudarlo, Andrei lo llevó a casa. Su experiencia militar incluía conocimientos de medicina de campaña, los cuales ahora servían para salvar a la pequeña criatura. Durante varios días, el lince estuvo entre la vida y la muerte. Andrei lo alimentaba con gotero, trataba sus heridas, lo calentaba con su propio cuerpo. En esos días recordó una historia extraña que le contaba su abuelo. Durante la guerra, había salvado a un lobezno que más tarde varias veces vino en su ayuda. En su infancia, esa historia le parecía un cuento bonito, pero ahora empezaba a comprender que puede surgir un vínculo especial entre un ser humano y un animal salvaje. Su abuelo también le había enseñado un silbido especial que, según él, ayudaba a domesticar a los animales salvajes. Andrei comenzó a silbar esa melodía al lince, y poco a poco, éste empezó a reaccionar al sonido, acercándose cada vez más a su salvador. Las semanas se convirtieron en meses. El lince se fortaleció, convirtiéndose en una criatura curiosa y juguetona. Andrei entendía que no podía retenerlo en cautiverio. La naturaleza lo llamaba. Pero ocurrió algo sorprendente. El lince no desapareció para siempre. A los pocos días, al oír el silbido familiar, regresó a la casa de su salvador. Desde entonces, esas visitas se volvieron regulares. El animal salvaje venía a pasar varias horas junto al hombre que le había salvado la vida. Al principio, el agente local recibió esta historia con escepticismo, pero un día, al pasar por la casa de Andrei por asuntos oficiales, fue testigo de cómo un enorme lince se frotaba contra la silla de ruedas de su amigo como si fuera un gato doméstico. Desde ese momento, el agente se convirtió en un visitante habitual de la casa junto a la carretera, trayendo víveres y noticias del centro del distrito. La vida de Andrei comenzó a mejorar poco a poco, hasta que, una noche fría y húmeda de otoño, un viejo camión se detuvo frente a su puerta. Dos camioneros borrachos, irritados por el largo viaje y una carga fallida, decidieron descargar su ira contra el inválido indefenso. Las burlas comenzaron con exigencias groseras de que les indicara el camino, aunque la carretera era la única en muchos kilómetros a la redonda. Cuando Andrei les pidió respeto hacia los veteranos, eso solo enfureció más a los desgraciados. Uno de ellos empujó la silla de ruedas
y el exexplorador cayó al suelo sin poder defenderse. Los golpes empezaron a llover y el dolor más agudo era el de la impotencia y la humillación. Al irrumpir en la casa y no encontrar nada de valor, los atacantes comenzaron a amenazarlo de muerte. En ese momento, Andrei comprendió que era el final. Entonces comenzó a silbar, la misma melodía que su abuelo le había enseñado. El silbido cortó el aire de la tarde como un llamado antiguo. Los hombres, ebrios, estallaron en carcajadas, hasta que de entre las sombras emergió una enorme figura. El lince atacó con la rapidez de un rayo. El primero de los atacantes ni siquiera tuvo tiempo de entender qué estaba pasando. Las poderosas mandíbulas se cerraron sobre su cuello. Su compañero, paralizado por el terror, observó durante unos segundos la muerte de su amigo, y luego, presa del pánico, corrió hacia el camión. Cuando llegó el agente, llamado por Andrei, la escena era espantosa. El cuerpo del atacante yacía en el umbral, y a su lado, vigilando a su amigo, se encontraba el enorme lince. No mostró agresión hacia los policías, pero tampoco se alejó de Andrei hasta que fue subido a la ambulancia. En el informe oficial, los hechos se describieron de forma muy escueta. La muerte ocurrió como resultado del ataque de un animal salvaje. El segundo atacante, ya sobrio en la comisaría, contó toda la verdad de lo sucedido, y el caso fue cerrado por falta de delito. Después de aquel incidente, la vida de Andrei cambió. La historia de la insólita amistad entre un hombre y una bestia salvaje se difundió rápidamente por la región. Algunos incluso empezaron a considerarlo un hombre especial, capaz de comunicarse con la naturaleza. El lince seguía visitando a su salvador, y con el tiempo incluso empezó a traer a sus crías. Los habitantes locales comenzaron a llevar a sus hijos a su casa, para que escucharan relatos sobre la guerra, la vida y la asombrosa amistad con una criatura salvaje. Con el tiempo, su casa se convirtió en una especie de lugar de peregrinación para aquellos que buscaban esperanza y fe en un mundo mejor. Y el lince, como si entendiera su papel, se convirtió en el guardián silencioso de ese lugar especial. Su presencia se sentía incluso cuando se encontraba lejos, en lo profundo del bosque. Los cazadores furtivos evitaban ese sitio, y los viajeros que pasaban por la humilde casa junto a la carretera sentían un respeto inexplicable en el aire.